Señores, la concepción cristiana nos dice que la vida es solo un... ¡Nosotros somos mentirosas! ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Cuando vuelve la democracia, todos quienes éramos familiares de detenidos o desaparecidos teníamos la esperanza de que se hicieran los juicios. En principio aspirábamos a saber si todavía estaban con vida, pero en poco tiempo nos dimos cuenta que eso era imposible. Cuando el gobierno nacional decide llevar adelante el juicio a las juntas en 1985, renacieron las esperanzas en nosotros de que se juzgara a los genocidas en el resto del país. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se hizo el juicio a las juntas, pero casi al poco tiempo el gobierno de Alfonsín dictó las leyes de obediencia debida y punto final, con lo cual se retrasó todo, agravado luego durante el gobierno de Carlos Menem cuando dispuso los indultos. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte. Allí prácticamente fue como desapareció toda ilusión de que se llegara a conocer la verdad. Entre medio hubo unos juicios de la verdad que no tuvieron ninguna repercusión, ninguna importancia, ninguna trascendencia porque no se alcanzó nada. Cuando en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se anulan las leyes de obediencia debida y punto final, más el indulto, nuevamente se retoma el impulso de los juicios. En Mendoza allí tuvimos una gran traba porque quien estaba a cargo de las causas que caían en Mendoza era el juez Walter Bento. Él recibía las causas y las enviaba a Córdoba bajo la excusa de que Mendoza durante la dictadura integraba la jurisdicción 33 que dependía del comando de Córdoba. Con esa excusa, Bento enviaba todas las causas a Córdoba y se dilataba y se dilataba. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos nos manifestábamos acá en tribunales federales todos los jueves, hacíamos algunas intervenciones artísticas, intentábamos entrevistarnos con las autoridades, a veces nos recibían, a veces no, pero les molestaba obviamente que hiciéramos tanto ruido los días jueves. Finalmente, la Corte Nacional dispuso que las causas que tenían relación con Mendoza debían ser tratadas en Mendoza, con lo cual Bento se vio obligado a comenzar a elevar a juicio las causas mendocinas. Sin embargo, lo hacía con muchas demoras, con muchos pretextos. En alguna oportunidad nos recibió en su despacho a un grupo importante de familiares y de representantes de distintos organismos y nos puso la excusa insólita de que no tenía enchufes para las computadoras. Entre las limitaciones o dificultades actuales de los juicios de lesa humanidad en Mendoza, podemos ver algunas, como por ejemplo el distanciamiento de las audiencias, la lentitud en el desarrollo de las audiencias. Por ejemplo, vamos por un juicio que empezó en 2019, en marzo del 2019, y estamos en marzo del 2023. También tenemos que pensar que la sala de audiencias del tribunal se comparte con otros juicios, no solo con otro tribunal, sino también con otros juicios que se desarrollan en causas comunes, como narcotráfico o contrabando, y eso también tenemos que saberlo. Que igual es una ventaja porque siempre embanderamos la consigna de que es fundamental que en Argentina el juicio a los responsables de la dictadura se haga en tribunales civiles. Entonces tenemos estas dificultades, pero también tenemos esta ventaja. Pasa además que con el tiempo van falleciendo víctimas, testigos, familiares, amistades que pueden hablar acá y contar lo que vivieron. Y también van falleciendo imputados.
Entonces se va agotando la posibilidad de juzgamiento y de conocer lo que pasó. Y no es menos importante que durante los debates, pensemos que estos juicios empezaron en 2010 acá en Mendoza, y las personas sobrevivientes y familiares vienen declarando desde ese entonces. Entonces, para no citar a declarar una y otra vez y revivir, revictimizarlo, eso también se evita y es una pequeña limitación de los juicios de lesa humanidad en la actualidad. Muchos juicios se desarrollan con testimonios ya pasados, se retoman los testimonios que dieron en otros años, entonces eso se va limitando. A pesar de que en Mendoza ya hemos atravesado 11 juicios, y a pesar del pedido de las querellas y la fiscalía y tener a los imputados en la sala y demás, nadie ha dicho nada. Es decir, el pacto de silencio se mantiene intacto, no se sabe dónde están las personas desaparecidas, más que algún otro conocimiento que hemos tenido, pero por iniciativa de personas de los organismos de derechos humanos, como pasó en el cuadro 33. Pero la verdad es que el paradero de las víctimas de desaparición forzada en Mendoza no se conoce. También tenían intervención los jueces federales que luego fueron juzgados y condenados por ser cómplices de la dictadura, como es el caso de Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. Sí hay que destacar que en Mendoza se hizo un juicio histórico, no solo para la provincia, sino para el país, que es la pata civil de la dictadura, esto de cuando hablamos de la dictadura cívico-militar, y fue el juicio a los jueces. En Mendoza fue el cuarto juicio que se hizo, empezó en 2014 y terminó en 2017, con una condena ejemplar, que fue la condena a 4 ex magistrados de la Justicia Federal, que se lo juzgó particularmente por su responsabilidad y su complicidad en los crímenes de la dictadura. Es decir, estos jueces recibían habeas corpus, sumarios policiales, incluso escuchaban denuncias de las mismas personas que estaban siendo víctimas de algún delito, persecución, tortura, violación, y no hacían nada, ocultaban las causas. El tribunal reconoció la responsabilidad primaria de estos jueces y los condenó a prisión perpetua. De estos 4 jueces, además, 3 hicieron una carrera judicial muy larga y llegaron a ser camaristas en la Justicia Federal. Entonces, a la época de los hechos que se tenían que juzgar, los juicios no avanzaban. Para avanzar con los juicios, hubo que destituir a 2 de los magistrados, Romano y Miret, y otros pormenores, como traer a Romano que se profugó en Chile y demás. Pero para avanzar con estos juicios, hubo que destituir a Romano y Miret, y una vez que se logró la destitución, o bueno, en el proceso de destitución, ahí sí pudieron arrancar los juicios de lesa humanidad en Mendoza. Fue un camino muy complejo realmente, porque en la justicia federal esas figuras de autoridad son muy importantes, no son como en otras estructuras, realmente están muy arriba del resto. Entonces, destituirlos adentro quizás fue una especie de escándalo y para la sociedad fue una conquista. Teníamos sobre todo el acompañamiento de las madres, siempre tan pacientes, y también tuvo mucha incidencia la tarea de hijos, que mientras no se hacían los juicios hacía scratches públicos, muy numerosos, donde concurríamos a las casas en las que vivían los genocidas y hacíamos scratches con pintadas y pacíficos, nunca con violencia. Eso también era lo que ayudaba a sostener la lucha sin dar ni pedir cuartel. Y nos hemos hecho, y es factible que la población también se haga la pregunta de ¿hasta cuándo seguir con los juicios por delitos de lesa humanidad? La primera respuesta es obviamente hasta que todos los casos sean esclarecidos y todos los responsables sean juzgados. Por otro lado, cuando los imputados fallezcan y ya no haya a quien acusar, cuando las víctimas y los familiares también fallezcan y no haya más testigos para citar, el fiscal Dante Vega en un libro de reciente publicación justamente propone pensar la posibilidad de volver a los juicios por la verdad, como fue el juicio de la masacre de Napalpí hace muy poquito en Argentina, que se permitió investigar y que el Estado tuviera que responder qué había sucedido con esta masacre a pueblos originarios. Y bueno, es una de las posibilidades que tenemos una vez que la justicia penal ya no pueda seguir haciendo los juicios con las características que tienen. Es algo importante aclarar, no se puede juzgar si no hay acusados a quienes acusar. Por lo tanto, una vez que eso ya no sea posible, tendremos que, con la creatividad que han tenido los organismos de derechos humanos para llevar adelante esta lucha a lo largo de tantas décadas,
buscarle la vuelta para que los casos sean investigados y que el Estado responda qué pasó con esas personas. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben. Los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes. Tenían las listas.